Continuamos. Te voy a terminar de leer el capítulo 1. Nos quedamos desde entonces en esta historia la llamaré Mi tía Chicago. Porque fue flor, fue sostén y fue ternura cuando el mundo no ofrecía nada de eso. No lo sabía entonces, pero en ese instante ella se convirtió en mi fuente de amor tierno y lo sigue siendo hasta hoy. Aunque solo la veía cada verano, cuando venía desde Chicago, su presencia era suficiente para iluminarme por dentro. Desde niña, mi sueño más grande era viajar allá. No por la ciudad, sino por ella. Por mi tía Luz y por sus 6 hijos, mis primos, que siempre me recibieron como si el corazón les alcanzara para abrazarme enterita. Ella, mi tía Chicago, fue la figura que me sostuvo sin pedirme nada. Por eso, aunque en este mismo capítulo hablaré de otras personas que aparecieron, quiero que quede claro, la ternura más constante, aunque esparcida, siempre vino de ella. La noche del funeral, entre tantos coches que había afuera, me mandaron con mi prima Mayra, que tenía apenas 4 años más que yo. Ella también estaba rota, había perdido a la tía que tanto amaba. Aún así, me tomó de la mano, me llevó a un rincón de pasto y con la voz temblorosa me pidió que buscara la estrella más brillosa en el cielo. Ahí está tu mamá, me dijo, esa es mi tía. En medio de todo el caos, ella fue ternura pura. Se convirtió en mi refugio más dulce, mi consuelo en miniatura. Desde ese día me volví su beba y ella se volvió mi manita. Y aunque no lo sabíamos entonces, ese lazo se volvió más fuerte que la sangre. Desde ahí ya no fuimos solo primas, fuimos hermanas de vida, tejidas con amor, duelo y estrellas. Y hay algo que necesito decir desde ahora. Mi historia está hecha de muchas heridas, sí, pero también de muchas manos que me sostuvieron. Mi tía Chicago y mi manita fueron, como otras que mencionaré, no fueron solo un momento bonito en medio del caos. Fueron y siguen siendo parte de mi columna vertebral. Aparecerán muchas veces y con razón porque son legado vivo, porque me salvaron sin pretenderlo, porque su amor, sin hacer ruido, fue raíz. El momento en que la tierra se cierra. Después del velorio vino el panteón. Ese día el sol no cooperó, hacía calor. De esos que sofocan más por dentro que por fuera. Los adultos caminaban rápido, con prisa y susurros. Yo caminaba despacio, mirando a todo el mundo en cámara lenta. Más tarde, en la capilla del panteón, vi a mis abuelitos. Estaban parados junto al ataúd, muy tristes. Cuando la caja estuvo en lo más profundo, solo veía piernas a mi alrededor. Ningún rostro, como si el mundo se hubiera convertido en un desfile de figuras sin ojos, sin expresión. Recuerdo ver cómo bajaban el ataúd. La caja entró a la tierra con una solemnidad que yo no entendía. Y entonces vino el gesto final. Nos pidieron echar un puño de tierra. Ahí el mundo se enmudeció. Recuerdo haber volteado a ver a mi hermano y tomarlo de la mano. Y le pedí que agarrara un poco de tierra. Los dos juntos lanzamos ese puñito sobre el ataúd. Y entonces el sonido. Ese golpe seco de la tierra contra el metal. Un sonido que no se olvida, que se clava en la médula del recuerdo, que aún hoy aparece cuando todo está en silencio. Ahí entendí que el nunca más no era solo una frase triste, era una imagen concreta, el adiós convertido en sonido, en tierra y en cierre. Vi a mi hermano, no lloraba, solo me miraba como si yo pudiera explicarle algo, como si yo supiera cómo seguir. La tierra se cerró sobre mi mamá y con ella se cerró mi infancia. Ese fue el último día que fui simplemente una niña. El siguiente ya era otra cosa. Una versión de mí que aprendió a vivir con el corazón en modo defensa.
Spoiler emocional, no supe, solo caminé y con eso bastó para empezar a sobrevivir. Después del adiós, la resistencia. Yo me fui fuerte ahí, me hice muy fuerte, no por elección, por sistema de defensa. Me acostumbré a no pedir nada, a no hablar mucho, a estar cerca de mi hermano de una forma resolutiva, como una fuente de seguridad y apoyo constante para él, y a convertirme en lo que se necesitaba, aunque nadie me preguntara qué necesitaba yo. Y eso, aunque parezca triste, también me enseñó algo, que el amor no siempre se recibe, pero a veces se hereda. Y entonces empezó el verdadero merequetengue. Porque una cosa es que se muera tu mamá y otra muy distinta es tener que reorganizar tu existencia desde el vacío, mientras todos a tu alrededor hacen como si fuera un lunes cualquiera. Me mudé con mi tía, su esposo y sus 3 hijos. Una casa nueva, reglas nuevas y una idea rara del afecto. Aquí se te quiere, pero sin que se note. Me adoptaron sin papeles. Me ofrecieron techo, escuela y comida caliente. Lo agradecí, sí. Pero nadie me permitió extrañar en voz alta, ni a decir, yo también necesito que me miren. Hay mudanzas que no se hacen de casa, se hacen de piel. Aprendí a adaptarme sin borrarme, a recibir con culpa y aún así hacerlo, a sostenerme sin olvidar que también necesitaba ser sostenida. El legado que sembró esa etapa fue claro. Incluso cuando el amor no sabe cómo expresarse, una puede aprender a reconocerlo y a ponerle su propio nombre. Lo que el cuerpo aprende antes del lenguaje. Durante la infancia, el cerebro se moldea a través de las experiencias emocionales, sobre todo de las más tempranas. Cuando una niña pierde a su madre, no solo enfrenta un duelo, su sistema nervioso pierde la figura que organizaba sus sensaciones de seguridad, contención y pertenencia. Las neuronas espejo, que se activan cuando observamos emociones en otros, comienzan a modelar nuestra percepción del mundo. Si no hay una figura que mire, sostenga y refleje, lo que se internaliza no es amor, es silencio. El amor condicionado y el cerebro vigilante. Cuando una niña llega a un entorno donde el cariño no se expresa o es impredecible, su sistema nervioso se adapta, desarrollando lo que en psicología se llama el apego. Se conoce como hipervigilancia emocional. El cerebro infantil, especialmente en entornos inseguros, aprende a escanear señales, gestos y tonos de voz para anticipar peligros emocionales. El cerebro infantil se activa en modo supervivencia, que reorganiza la atención. Se prioriza el entorno externo por encima de las propias necesidades internas. Este patrón está relacionado con estilos de apego evitativo y desorganizado. No es madurez, es defensa. No es fortaleza, es necesidad. Y muchas veces la consecuencia es profunda. Aprender a leer a los demás antes de aprender a mirarse a una misma. Y mira, hay dolores que se atraviesan, pero que también se bailan. Y si algo aprendí desde chica es que a veces lo único que queda es tomar la mano de tu hermano, mover los pies, aunque te tiemblen, y seguirle el paso al merequetengue, porque si ya duele, pues al menos que tenga ritmo. Después te mando el capítulo 2.